Buenas tardes, amigos que siguen esta Ruta Zapata 2010 en el centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia. Con estos grandes personajes que estamos el día de hoy, vamos a platicar. Ellos nos van a contar historias de Zapata y de la Fundación Zapata y Herederos de la Revolución. Estamos con el señor Fernando García Gómez. Buenas tardes. Que él es asesor de la Fundación. ¿Cuál es la labor de la Fundación? La Fundación es una asociación civil que se forma en febrero del año 2009. Precisamente estamos cumpliendo un año escaso. Y es un complemento para cubrir las demandas que los herederos de la Revolución durante estos 100 años han venido solicitando y que ningún nivel de gobierno ha atendido a las cuestiones de todos estos herederos de la Revolución. Y cuando digo herederos de la Revolución, pues debemos de considerar principalmente a toda la gente del campo, que es quien inicia la lucha armada en el sur con el general Emiliano Zapata, y al término de la misma, de lo que más se olvidan los políticos es de que dejó un legajo muy importante manifestado en el Plan de Ayala, en donde dice en su artículo 8º que todos los bienes de los hacendarios de aquella época deberían de pasar 2/3 partes a ser el patrimonio de todos estos damnificados de la Revolución del Sur. Es algo que los gobiernos estatales desde ese entonces jamás han respetado. Es por ello que nace la Fundación, precisamente con la inquietud que tiene el licenciado Edgar Zapata, presidente de la misma, para que podamos nosotros tener un ente en donde poderlos atender, en donde poder oír sus reclamos y ayudarlos para sus programas. Quiero decirte que a la fecha, en el estado de Morelos, todavía tenemos la dicha de tener 33 viudas de exrevolucionarios, de las cuales reciben una lamentable pensión de 500 pesos mensuales. Ellas no tienen acceso a servicios médicos, no tienen ISSSTE, no tienen seguro social, no tienen ningún beneficio, no tienen acceso ni siquiera para el día que Dios las llame al cielo y unirse con sus hombres, no tienen derecho a un pedazo de tierra en el panteón. Entonces, esa es una de las grandes inquietudes por las que se forma la Fundación, y ese es uno de los grandes compromisos que adquiere el licenciado Edgar Zapata para que alternamente con lo que es el Instituto Pro Veteranos, que no es más que pues como tápate la boca Zapata, con todo respeto, pero las viudas de la Revolución no pueden vivir con 500 pesos. La Fundación está creando proyectos y programas donde podamos tener la oportunidad de ofrecerles una vida digna a estas mujeres. Independientemente de esto, y queremos que quede subrayado, la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución no es sinónimo de revolución, porque a las autoridades, cuando les hablas de Zapata y de revolución, creen que es carabina 30-30 y cananas en los hombros. No, la Fundación está creada con un principio básico del licenciado Zapata de crear una revolución cultural, que creemos que se crea una nueva cultura sobre la historia, sobre la verdadera historia del zapatismo en Morelos, que la podamos transmitir y hacer del conocimiento en todo el país a través de una exposición itinerante que tiene con todas sus propiedades, que heredó de su abuelo, don Mateo Zapata, y con eso poder llegar a los lugares más recónditos y mostrar la imagen del verdadero Zapata, y no de los neozapatistas, que son los que se encapuchan y tienen el nombre, están en su justo derecho de ponerse el nombre de el revolucionario y el personaje de la historia más representativo de nuestro país, pero sin hacer mal uso de los principios, porque nada de esa lucha está basada en los principios básicos que es el Plan de Ayala, como lo pretende nuestra Fundación. A mí me gustaría que el licenciado Edgar Zapata fuera quien diera más lujo de detalle de cuál fue la lucha armada de su bisabuelo,
cuál fue la lucha que tuvo que encarar su abuelo don Mateo y cuál es la responsabilidad histórica. Sí quiero dejar claro una cosa y que quede perfectamente claro para todos los televidentes. Ser Zapata hasta hace muy pocos años era sinónimo de estirar la mano y decir, yo soy Zapata, por lo tanto merezco. No, ser Zapata es un compromiso histórico que la naturaleza les dio y es un compromiso de trabajo para seguir los principios del general Emiliano Zapata, pero sin estirar la mano, trabajando por la gente necesitada. No porque soy Zapata merezco o me tienes que dar. No, trabaja por Zapata, trabaja por los principios de Zapata. Las demás cosas caerán solitas, ¿no? Vendrán o no vendrán, pero lo importante es que los principios básicos del Plan de Ayala sigan trabajando y se implementen al siglo XXI. Ya no quiero hablar, me gustaría mejor que el licenciado Edgar Zapata nos contara sobre todas esas anécdotas. Así es, amigos, estamos con estos grandes personajes, vamos a un corte y cuando regresemos el licenciado Edgar Zapata nos va a hablar de su bisabuelo, el gran general Emiliano Zapata. Ruta Zapata 2010.